Bienvenidos un día más a nuestro tiempo devocional Acércate a Dios. El Señor habló con Josué respondiendo a su oración desesperada. En el capítulo 7 de este libro de Josué dice que el Señor le dijo: levántate, ¿por qué te postras así sobre tu rostro? Una pregunta realmente impactante. Lo que había acontecido había turbado por completo a Josué. La derrota y el fracaso de la ciudad pequeña de Ai, donde 3000 soldados no fueron capaces de someter a ese pueblo tan pequeño. Habían venido de una gran victoria, la victoria de Jericó. Los muros de Jericó cayeron, tal como el Señor había dicho, y esa gran victoria pues se proclamó allí. Ellos estaban llenos de euforia y llenos de ganas de seguir con la conquista que el Señor les había mandado. Pero el fracaso de Ai fue realmente algo demoledor, porque ellos pensaban que sería fácil, 3000 soldados serían suficientes, 2 o 3000 soldados serían suficientes para someter a esa ciudad. Ellos habían valorado sus fuerzas, pero no estaban conscientes del gran problema espiritual que había entre ellos, el pecado de Acán. Esta desobediencia y este pecado de Acán trajo la derrota, y Dios quería enseñar a su pueblo que no solamente era un asunto del pecado de Acán, sino también de la prepotencia, también de la autoconfianza excesiva, de actuar al margen del Señor. En la toma de Ai se cometieron ciertos errores, además de que ya existía ese pecado de Acán, que trajo la desgracia a todo el pueblo, pero también una gran lección, una lección importante. Enfrentar la derrota, enfrentar el fracaso, enfrentar la frustración, enfrentar la catástrofe es una de las cosas más difíciles, porque lo natural es hacer como Josué, desesperarse. Él cayó ante el tabernáculo, o mejor dicho, ante el arca del Señor. Los ancianos también estaban con él. Y simplemente le dice al Señor: ¿para qué nos has sacado de aquí? Ojalá nos hubiésemos quedado ¿Para qué nos has traído aquí a la tierra prometida? Ojalá nos hubiésemos quedado detrás del río. Porque ahora los cananitas van a reunirse para destruirnos cuando se enteren de que hemos sido derrotados por una ciudad pequeña. ¿Qué va a ser de tu gran nombre? Realmente la desesperación había llegado a Josué. Una de las cosas que nos maravillan de la palabra de Dios es su honestidad. Cómo los personajes bíblicos no son endulzados o son de alguna manera idealizados para mostrar que ellos nunca se equivocaron o frustraron o pecaron. No, todo lo contrario. La palabra de Dios nos muestra tal y como son los hombres de fe. Y un hombre de fe como Josué también cayó en derrota, en frustración, en desánimo, y le pidió a Dios que casi volver otra vez atrás, acabar con la conquista en ese momento. Y esto es algo que se produce en nuestras vidas cuando caemos en derrota, cuando caemos en pecado, en desaliento, en desánimo, en frustración. Nuestros propósitos y planes, a veces espirituales y buenos, cosas que Dios ha dicho, fracasan y nos sentimos a morir. Nos sentimos realmente decepcionados, frustrados. Es ahí cuando viene el Señor y le dice: ¿por qué te postras así? Josué había perdido la perspectiva, había perdido el sentido de lo que debe de ser un líder, que es buscar primeramente al Señor y de Él la causa del problema. Porque por muchas recriminaciones y por muchas autoacusaciones, por muchos consejos de te lo dije, así no podía ser, etc., todo eso no sirve absolutamente para nada. Eso no cambia los hechos. Eso no produce ningún bien. Porque el autoinculparnos y la autocondenación no va a cambiar la realidad. No van a cambiar los hechos. Pero la fe sí cambia el futuro. La fe sí cambia lo que vamos a hacer en el presente y lo que vamos a hacer en el futuro si nos levantamos en fe para confiar
nuevamente en el Señor. Y es por eso que Josué es como reprendido por el Señor aquí. ¿Por qué te postras así? Israel ha pecado. Y una vez que se solucionó el problema de Acán, el Señor ya le da instrucciones precisas de todo el ejército junto, y no solamente unos cuantos, no solamente ese equipo especial, no solamente ese grupo de guerreros, sino toda la nación para conquistar toda la tierra que el Señor les había dado. Pero además les dice cómo deben de planificar esa estrategia y el Señor les da esa gran victoria. Es así como nos trata el Señor. Él no nos deja postrados en el suelo. Él no nos deja derrotados. Eso es algo que el diablo sí hace. Eso es algo que el mundo sí hace. Las personas sí hacen. Nos quieren ver allí, derrotados, vencidos, humillados. Nos quieren ver desanimados. Nos quieren ver el diablo y sus secuaces. Nos quieren ver alejados del Señor, de su palabra, de su ministerio, de su iglesia, de su servicio. Pero nuestro Dios dice: ¿qué haces ahí sentado? Hazlo. Una palabra parecida le dijo el Señor a Moisés, ¿te acuerdas? Cuando él, postrado también sobre su rostro, clamaba desesperado porque venían los egipcios y el mar impedía el paso del pueblo y por lo tanto la huida, la victoria. Pero el Señor le dice a Moisés: ¿qué haces ahí postrado sobre tu rostro? No es hora de orar, no es hora de clamar a mí. ¿Por qué clamas a mí? Dile al pueblo que pase adelante, y tú levanta tu vara y golpea las aguas y se abrirán, y yo me encargaré de los egipcios. Era el momento de actuar por fe, era el momento de levantarse por la fe, era el momento de simplemente vencer en el Señor, porque no es con espadas, no es con ejércitos, es con su Espíritu Santo. Y por eso la batalla espiritual y o mejor dicho, las derrotas espirituales deben ser resueltas espiritualmente. Y las derrotas que podamos sufrir, las frustraciones, dificultades que sufrimos en este mundo de pecado, donde hay tanto engaño y donde hay tanta malicia y maldad, es natural que eso nos suceda. Pero también esas derrotas, el Señor nos levanta. No quiere que estemos postrados, sino que Él también nos consuela, nos fortalece, nos enseña y nos saca adelante. Por eso podemos confiar en Él, en cada cosa en nuestra vida. Por eso podemos acercarnos a Él. Y Él acepta nuestras oraciones por muy equivocadas que estén. Él las acepta no porque sean buenas oraciones, sino porque somos sus hijos los que estamos orando. Por la mediación de Cristo, Él siempre tiene perdón, restauración y tiene motivación para cada uno de nosotros. Por eso debemos enfrentar la derrota de una manera bíblica, de una manera adecuada, de una manera terapéutica, de una manera sanadora, como hizo el Señor con Josué, mostrándole el verdadero problema y también mostrándole la solución y el camino a la victoria. Porque el Señor lo hace todo completo. Él no solamente dijo: sí, enfrenta a quien tengas que enfrentar, quita el pecado que tengas que quitar y después sigue adelante tú como lo creas o como lo tengas a bien. No, Él les da las pautas, como hizo con lo de Jericó. El problema de la prepotencia de Israel fue que ellos no estuvieron actuando como Jericó, en que cada paso el Señor les iba indicando lo que habían de hacer, sino que ellos tomaron por su propia cuenta, quisieron tomar esa ciudad y quisieron hacer las cosas por su propia cuenta, contando de su sabiduría y no de la dirección del Señor. También ahí recibieron esa gran lección. Tantas veces nosotros queremos ser independientes, proclamamos la república independiente de nuestra vida y creemos entonces que podemos hacer las cosas solamente por la inercia humana, con la sabiduría y la estrategia humana, que creemos espiritual, pero que a veces tiene poco de espiritual, en la que somos autoengañados, en el sentido de que nos engañamos a nosotros mismos pensando que todo es fácil y que para Dios, a Dios hay que recurrir en lo difícil, y en lo fácil no hace falta que le pidamos nada porque ya lo tenemos.
No es así. Debemos caminar en dependencia del Señor cada día, en las cosas grandes, en las cosas pequeñas, y por supuesto en lo que tiene que ver con su reino y su justicia, debemos entonces caminar en dependencia de Él. ¿Por qué te postras así sobre su rostro? Esto me llama la atención porque el Señor no quiere este tipo de desaliento y de desánimo y de derrota. No es el plan para sus siervos ni para sus hijos. Es levantarse para hacer lo que Dios quiere y como Dios quiere. Y levantarse para ser más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Para salir en la victoria de Cristo. Porque en Él somos victoriosos. Y por Él, por medio de Él, podemos también ser útiles en sus manos y vencer al reino de las tinieblas mediante, como decimos, ese poder maravilloso de nuestro Señor Jesucristo. Qué bueno es Dios, que no nos deja caer en esa desesperación y derrota, sino que nos restaura, que nos transforma, que nos renueva, que nos enseña. Así es Él con nosotros, mucho más de lo que podamos imaginar. Y es por eso que podemos confiar en Él, aún en nuestras derrotas, en nuestros desastres, en las peores cosas que nos puedan suceder, cuando hemos metido la pata a tope, cuando hemos fracasado en nuestros intentos de relacionarnos o de arreglar lo que habíamos roto o de conseguir nuestra meta o de cualquier otra cosa, ya sea en el plano de la vida natural en la que vivimos cada día, en los que enfrentamos cada día, el trabajo, la familia, etcétera, como también en el plano espiritual, cuando queremos, por amor a Cristo, pues vencer con su poder en las batallas del reino de Dios. Pero qué bueno es que cuando parece que hemos sido derrotados, entonces es cuando vencemos, cuando viene Dios y nos levanta. Vamos entonces a orar a Dios para pedirle que nos ayude a enfrentar cualquier situación de la manera que Él quiera, de su mano, nada más. Vamos a pedir al Señor su gracia para este día. Oremos. Señor, gracias que tú nos ayudas a enfrentar nuestros desastres, nuestra derrota, y nos ayudas a enfrentarlos de una manera terapéutica y sanadora, renovadora, transformadora. Así eres tú con nosotros. Todas las cosas nos ayudan para bien. Todo está en tu mano y ni un cabello de nuestra cabeza cae sin tu permiso. Siempre tienes algo para enseñarnos. Siempre puedes cambiarnos. Siempre nos puedes levantar, porque tú no quieres que estemos caídos, sino que estemos funcionando por la fe, marchando por la fe, conquistando por la fe para tu gloria. Gracias. Ayúdanos a apartarnos del pecado y ayúdanos a confiar en ti y en Cristo ser más que vencedores, por medio de aquel que nos amó. En su nombre te lo pedimos. Amén. Bueno amigos, nos encontramos el próximo día. Feliz día a todos. Bendiciones.